En el corazón de un antiguo valle, donde el sol caía sobre la tierra fértil, se alzaban dos ciudades. Estas eran Sodoma y Gomorra. Sus nombres resuenan a través del tiempo, sinónimos de depravación y castigo divino. Sus habitantes, consumidos por el orgullo y la lujuria, habían dado la espalda a las leyes de Dios. Estas ciudades, antes prósperas y vibrantes, se habían convertido en heridas supurantes en la tierra. El hedor de su pecado se elevaba hasta los cielos, un hedor tan potente que ya no podía ser ignorado. Dios, en su infinita misericordia, había sido testigo de la profundidad de su depravación, y así decidió juzgar a Sodoma y Gomorra. El destino de Sodoma y Gomorra sirve como una cruda advertencia para todos los tiempos. El Señor decidió intervenir. Haría llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, borrándolas de la faz de la tierra. Envió a 2 ángeles para advertir a Lot, un hombre justo que vivía en Sodoma, de la inminente perdición. Lot reunió a su familia y huyó, dejando atrás la ciudad que había llamado hogar. La destrucción de Sodoma y Gomorra permanece como un escalofriante recordatorio de las consecuencias de apartarse de Dios. En el fértil valle de Sidim se encontraba un grupo de 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Rodeadas de exuberantes pastos y abundantes huertos, disfrutaban de una prosperidad envidiada por sus vecinos. Sin embargo, bajo esta capa de riqueza y sofisticación, se escondía una oscuridad. La prosperidad había engendrado complacencia, y la complacencia había dado lugar al orgullo. Habían olvidado la fuente de sus bendiciones, dando la espalda al único Dios verdadero. Perseguían la riqueza y el lujo con determinación inquebrantable, pisoteando las necesidades de los pobres y débiles. El mismo aire del valle se volvió denso con el hedor de la corrupción. De todas las ciudades de la llanura, Sodoma destacaba por su maldad. Los hombres de Sodoma, con el corazón endurecido por la arrogancia y la lujuria, abandonaron toda pretensión de decencia. Se entregaron a todos los vicios imaginables, sus apetitos insaciables. La misma tierra sobre la que se asentaba Sodoma parecía temblar bajo el peso de su pecado. Gomorra, la ciudad hermana de Sodoma, no era menos malvada. Sus habitantes, consumidos por la codicia y la avaricia, adoraban la riqueza por encima de todo. Los poderosos explotaban a los débiles, utilizando su riqueza e influencia para doblegar la ley a su voluntad. Al igual que Sodoma, Gomorra había dado la espalda al único Dios verdadero, abrazando en su lugar un panteón de falsos ídolos. Sus corazones, endurecidos por el materialismo y la idolatría, estaban sordos a los susurros de la conciencia. El sol caía sobre las ciudades de la llanura, su calor reflejándose en el oro y las joyas que llevaban los habitantes. Los pecados de Sodoma y Gomorra habían alcanzado un punto álgido, un crescendo de maldad que resonaba en los cielos. Los débiles y vulnerables eran pisoteados, sus gritos de misericordia ahogados por el estruendo de la juerga. El tejido mismo de la sociedad se había desmoronado, dejando tras de sí un tapiz de pecado y degradación. Sin embargo, incluso en medio de tal oscuridad, quedaba un atisbo de esperanza. 2 ángeles, con sus alas ocultas bajo forma humana, descendieron a la tierra. Su misión, buscar a los justos y advertirles del juicio inminente. Sus pasos los llevaron a la casa de Lot, un hombre conocido por su piedad en una ciudad consumida por la maldad. Los ángeles instaron a Lot a reunir a su familia y huir, a escapar de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Lot dudó, su corazón dividido entre su deber hacia su familia y su lealtad a la ciudad que había sido su hogar. Suplicó a los ángeles que perdonaran a Sodoma, que tuvieran misericordia de sus habitantes. Los ángeles accedieron a perdonar la ciudad si al menos 10 almas justas podían ser encontradas dentro de sus muros. El sol comenzó su descenso final mientras Lot se aventuraba en las bulliciosas calles de Sodoma.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, un ritmo frenético contra el telón de fondo de la juerga y el libertinaje. Intentó advertir a los mercaderes, contarles la profecía de los ángeles, del fuego y el azufre que les aguardaban. Pero sus palabras fueron recibidas con risas, sus advertencias descartadas como los desvaríos de un loco. Abatido, Lot se alejó a trompicones del mercado, su esperanza menguando con cada momento que pasaba. Se encontró en una calle llena de casas de placer, con las puertas cubiertas de sedas de colores brillantes. Lot apartó la mirada, con el estómago revuelto al ver a jóvenes, con los rostros enrojecidos por el vino, ser arrastrados a las sombras por mujeres de sonrisas pintadas y ojos vacíos. Les advirtió del juicio de Dios, del fuego que los consumiría a todos. Los hombres, con el rostro desencajado por la ira, se volvieron hacia Lot, sus risas reemplazadas por un gruñido amenazador. Lot, superado en número y fuerza, se dio cuenta de la inutilidad de sus súplicas. El miedo aceleró sus pasos mientras se daba la vuelta y huía, con las burlas de la multitud resonando a sus espaldas. Al llegar a su casa golpeó la puerta con la respiración entrecortada. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Dios va a destruir esta ciudad!» Lot, con el corazón latiéndole con urgencia, condujo a su familia a través de la oscura casa. Sus hijas, con el rostro pálido por el miedo, se aferraban a sus túnicas, con los ojos muy abiertos por el terror. Podía oír los sonidos de la ciudad afuera, los ecos de risas y música, un escalofriante contrapunto al miedo que le corroía el alma. «Dense prisa», les instó, su voz apenas un susurro por encima del latido de su propio corazón. «No hay tiempo que perder. El juicio de Dios se cierne sobre este lugar». Los guió a través del patio, pasando junto a la silenciosa fuente, cuyas aguas ya no ofrecían una sensación de tranquilidad, sino que reflejaban el resplandor carmesí que comenzaba a iluminar el cielo oriental. Al llegar a las puertas de la ciudad, el suelo tembló bajo sus pies, un temblor que hablaba de un poder más allá de la comprensión humana. El aire, cargado con el hedor a azufre, crepitaba con una energía que le puso la piel de gallina. Miró hacia atrás, su mirada atraída por el resplandor ardiente que ahora llenaba el cielo sobre Sodoma, un espectáculo aterrador de castigo divino. Sintió una mano en su brazo, el toque de su esposa, sus dedos clavándose en su carne, sus ojos fijos en el infierno que estaba consumiendo su ciudad. «Mira», respiró, su voz llena de una extraña mezcla de asombro y terror. «La ciudad está ardiendo». Lot se zafó de su brazo, su voz desesperada. «No mires atrás, debemos seguir moviéndonos». Pero ya era demasiado tarde. La esposa de Lot, su curiosidad y quizás un apego persistente al único hogar que había conocido, demostrando ser más fuertes que su miedo, se volvieron para una última y fatídica mirada. Y en ese momento, mientras el fuego caía del cielo, mientras la tierra se estremecía y gemía, ella se transformó. No gritó de dolor o terror. Simplemente se congeló, su cuerpo envuelto en una sustancia blanca y brillante, su forma retorcida en un eterno grito silencioso. Lot, sintiendo la mano de su esposa deslizarse de su agarre, se volvió para ver una solitaria columna de sal de pie donde su esposa había estado momentos antes. El dolor, agudo y repentino, amenazó con abrumarlo. Pero no había tiempo para el luto, no ahora, no con sus hijas dependiendo de él, sus vidas pendiendo de un hilo. Las llevó consigo, con el corazón apesadumbrado por el dolor, los ojos fijos en el camino que tenía por delante. Mientras huían a través de la desolada llanura, con los sonidos de la destrucción resonando a sus espaldas, Lot supo que habían sido testigos de un poder más allá de la comprensión humana. Habían visto la paga del pecado, el terrible precio de apartarse de Dios. Y aunque habían escapado con vida, llevarían las cicatrices de aquella noche para siempre. El sol salió sobre un mundo transformado. Donde antes había estado el fértil valle de Sidim, ahora no había más que un páramo humeante. Las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, habían desaparecido, borradas de la faz de la tierra,
consumidas por el fuego y el azufre de la ira de Dios. El humo de las ruinas se elevaba hacia el cielo, un sombrío testimonio del poder del juicio divino. Servía como un crudo recordatorio para todos los que lo presenciaron y para todos los que escucharían la historia en las generaciones venideras, de que había consecuencias por apartarse de Dios, por abrazar la maldad y la depravación. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convirtió en una historia susurrada alrededor de las fogatas, un cuento de advertencia contado a los niños para infundirles el temor a apartarse del camino de la rectitud. Se convirtió en un símbolo de los peligros del deseo desenfrenado, de la naturaleza corrosiva del pecado y de la rapidez con la que se podía ejecutar el juicio. Pero también era una historia de esperanza, porque Lot y sus hijas, aunque marcados para siempre por su terrible experiencia, habían sobrevivido. Llevaban consigo el recuerdo de la misericordia de Dios, de su voluntad de ofrecer redención incluso ante la abrumadora maldad. Se convirtieron en testimonios vivientes del poder de la fe, de la importancia de elegir la rectitud, incluso cuando se está rodeado de tentaciones. La historia de Sodoma y Gomorra, transmitida de generación en generación, sirve como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana y las consecuencias del pecado desenfrenado. Estas ciudades antes prósperas, enclavadas en un valle fértil, fueron víctimas de sus propios deseos, sus habitantes consumidos por el orgullo, la codicia y un completo desprecio por las leyes de Dios y del hombre. Su destino, un juicio rápido y despiadado, resuena a través de los siglos, una cruda advertencia contra el atractivo de la maldad y la naturaleza seductora del vicio. Los propios nombres de Sodoma y Gomorra se han convertido en sinónimo de corrupción. Su historia un cuento de advertencia susurrado en voz baja, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más florecientes pueden derrumbarse bajo el peso de su propia iniquidad. La lección, grabada en las cenizas de estas ciudades perdidas, trasciende el tiempo y la cultura. Nos recuerda que la prosperidad sin rectitud es una victoria hueca, un fugaz momento de indulgencia destinado a terminar en ruina. La búsqueda del placer sin tener en cuenta la moralidad, la búsqueda implacable de la riqueza a expensas de la compasión, estos son los gérmenes de la destrucción que, si no se controlan, pueden consumir sociedades enteras. La historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente una reliquia del pasado, un cuento polvoriento confinado a las páginas de un libro antiguo. Su mensaje resuena con una escalofriante relevancia en nuestro mundo moderno, un mundo que a menudo se enfrenta a sus propias formas de exceso y decadencia moral. Las tentaciones que atrajeron a los habitantes de esas antiguas ciudades, la codicia, la lujuria, la violencia, la indiferencia ante el sufrimiento, no son ajenas al corazón humano, independientemente de la época o el contexto cultural. El hambre insaciable de más, la búsqueda implacable de la autogratificación a expensas de los demás. Estos vicios pueden verse reflejados en los titulares de nuestros periódicos, en las imágenes parpadeantes de nuestras pantallas, en el tejido mismo de nuestras sociedades. Y aunque la forma de juicio puede diferir, el mensaje subyacente sigue siendo el mismo. Hay un precio que pagar por desviarse demasiado del camino de la rectitud. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un crudo recordatorio de que no somos inmunes a las tentaciones que derribaron civilizaciones antes que nosotros. Es una llamada a la autorreflexión, una invitación a examinar el estado de nuestros propios corazones, de nuestras propias sociedades, y a preguntarnos si estamos en un camino que conduce al florecimiento o a la ruina. Sin embargo, en medio de las cenizas de la destrucción, la historia de Sodoma y Gomorra también ofrece un atisbo de esperanza. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando estamos rodeados de maldad, la elección sigue siendo nuestra de buscar un camino diferente. Un camino de rectitud, compasión y fe inquebrantable. Así como Lot y sus hijas, aunque marcados para siempre por el trauma de su experiencia, se salvaron de la destrucción, también nosotros podemos encontrar la salvación eligiendo alinearnos con lo divino, abrazando los principios de amor, justicia y misericordia. El camino puede estar lleno de desafíos, las tentaciones de desviarse siempre presentes, pero las recompensas de elegir la rectitud
superan con creces el atractivo fugaz del pecado. La historia de Sodoma y Gomorra, aunque es un crudo recordatorio de las consecuencias de la maldad desenfrenada, en última instancia sirve como testimonio del poder perdurable de la esperanza, la redención y la posibilidad de elegir un camino mejor, tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea.